Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación del libro académico en época colonial y moderna, texto coordinado por Yolanda Blasco y por Armando Pavón. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia de los coordinadores, Yolanda Blasco y Armando Pavón, y de Tania Ocampo también en los comentarios. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Pues nos hemos reunido aquí entre amigos, ¿no? Todos, para presentar este libro que la verdad resultó muy bonito. Resultó bonito de coordinar en los seminarios, sí, en los seminarios que hicimos, el fruto de los seminarios que llevábamos a cabo con el proyecto de Armando Pavón. Y resultó un libro muy bonito. Dos partes, el libro académico en época colonial y moderna, dos partes son las que lo vertebran. Por una parte, pues se ven los libros que circulaban en época colonial, su producción, evaluación de los libros, circulación, venta y lectura. Y por otra parte, también muy importante fueron las bibliotecas. Y de esto pues nos va a hablar Tania Ocampo, que es de sobra conocida, ¿no? Es de sobra conocida por todos, y después mi compañero Armando Pavón. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por la invitación. Siempre es muy bonito asistir a las presentaciones, y más cuando a una le invitan a hacerlo. Bueno, a la librería también por la organización, y a todas y todos ustedes pues por tomarse un tiempo y estar aquí compartiendo. Yo escribí un texto para no irme por las ramas y no ocupar más tiempo de necesario, entonces pues le empiezo a dar lectura. El libro académico en época colonial y moderna, coordinado por Armando Pavón Romero y Yolanda Blasco Gil, es un texto muy sugerente que aborda un tema que, para quienes hemos incursionado en los espacios educativos, universitarios, de enseñanza y aprendizaje, podría ser un lugar común. O al menos en mi caso, ¿no? O sea, consideramos que los libros académicos son un elemento que se asocia a las actividades que se llevan a cabo en las universidades, y que estos son elaborados por quienes se dedican de manera profesional al estudio de algún tema determinado. Sin embargo, esa familiaridad que tenemos con estos artefactos está tan naturalizada que muy pocas veces cuestionamos su historia. Damos por hecho que son objetos que han tenido las mismas características a lo largo del tiempo y que estuvieron siempre entre nosotros, que siempre fueron elaborados por investigadoras e investigadores, por profesionales dedicadas a la educación, al menos desde que apareció la escritura, y pues no necesariamente así, ¿no? El texto, todo este trabajo de Pavón Romero y Blasco Gil es relevante porque, como he dicho, pone en el foco un tema que quizás por lo común y familiar que nos resulta ha sido muy poco cuestionado y estudiado. El de la historia del libro académico, quedamos por hecho de que no cuestionamos sus ausencias, por ejemplo. Esa ausencia que, como mencionan los coordinadores en el prólogo del texto, puede dividirse en tres etapas, ¿no? O sea, primero durante la Edad Media, cuando nacieron las universidades, podemos decir que la contracción que supuso el periodo medieval también afectó la disponibilidad de textos. Luego hay una especie de presencia, ausencia del libro académico, con la aparición de la imprenta y la masificación del papel, y todos los cambios y transformaciones que con ello ocurrieron, ¿no? Y en tercera etapa, que podríamos pensar como el final de esta ausencia, la elaboración precisamente de libros académicos por parte del profesorado, ¿no? El libro, como acaba de mencionar Yolanda, está dividido en dos grandes apartados. El primero, relativo a los derroteros del libro académico durante los siglos XVI y XVIII, del XVI al XVIII, y por otro lado, que aborda lo relacionado a cómo se fueron conformando los repositorios en los que estos fueron resguardados. Las bibliotecas universitarias que, al igual que el libro de carácter académico, no siempre estuvieron ahí, y tuvieron una formación en sus inicios complicada y hasta cierto punto accidentada. Ha sido mucho el camino recorrido para que las universidades posean las bibliotecas con todo lo que éstas significan tal y como las conocemos el día de hoy. Ahora, brevemente voy a contarles un poco, ¿no? De qué va cada uno de los textos. Pues brevemente, nada más apuntaré algunas cosillas que me llamaron la atención, pues porque también creo que sería muy bueno que todos lo lean, porque la verdad no tiene desperdicio, ¿no? Entonces,
que es relativa al libro académico siglos XVI-XVIII. Está conformada por 5 capítulos, en los que se abordan aspectos relacionados, justo como también mencionó Yolanda, con la producción, la evaluación, específicamente los dictámenes, la circulación y venta de los ejemplares, así como la lectura de estos textos, ¿no? O sea, todo el circuito podríamos apuntar. El primer texto, el que abre el libro, es de la autoría de Armando Pabón Romero, Yolanda Blasco Gil y Clara Inés González. Es la enseñanza universitaria y el libro académico. Y bueno, en el trabajo, las y el autor cuentan cómo se estructuraban y funcionaban las universidades en el mundo medieval y los cambios que éste experimentó en la época moderna. Esta explicación resulta fundamental para entender el lugar que fueron tomando los textos de corte académico y cómo el hecho, por ejemplo, de que las lecciones giraran en torno a la lectura y discusión de un solo texto no hacía necesaria la reproducción de estos materiales, puesto que la enseñanza además estaba firmemente sustentada en el ejercicio de la oralidad y el desarrollo de la memoria. Sin embargo, esto fue cambiando con la introducción, por ejemplo, del dictado, que se pudo ir reproduciendo los materiales, ¿no? O sea, que los catedráticos exponían, ¿no? Finalmente, y no menos importante, el hecho de que antes la escritura no era una actividad obligatoria de los catedráticos, explicaría también esta ausencia de libros, hecho que poco a poco, como han mencionado ahí, ¿no? Luego, este texto además me parece que pues pone como ciertas las bases de lo que va a venir después, nos pone digamos en contexto para todo lo que vamos a leer a partir de este momento. Y el siguiente texto es de Gerardo Martínez Hernández. El capítulo se llama La anatomía en la Real Universidad de México en los siglos XVI y XVII, un acercamiento a su praxis y docencia. Y bueno, Martínez nos da cuenta del desarrollo de la práctica y enseñanza de la anatomía, es decir, las disecciones, autopsias que empezaban a practicarse con cadáveres, cuyo fin era el del conocimiento en primer lugar y luego el de la enseñanza. El autor hace énfasis en cómo la práctica y observación fueron dadoras de conocimiento que luego sería consignado en los libros académicos, que servirían para formar a los estudiantes de medicina. Sin embargo, también apunta la paradoja que supone el que España haya sido tan refractaria a los cambios que sucedían en el resto de Europa y que de ser una figura central en la transmisión de los saberes científicos, se quedó al margen de las primeras expresiones de la ciencia moderna durante los siglos XVI y XVII. Siguiendo con esta idea, nos dice Martínez, y lo cito, que la medicina académica hispánica de la época moderna tuvo una mayor reacción a las novedades debido a su avanzado estado de consolidación institucional, que la sujetaba a un control más estricto por parte de las autoridades reales. La cita me hace pensar con relación a algo que será relevante para las universidades y que, bueno, si no lo han leído también recomiendo. Otro libro coordinado también por Yolanda Blasco y Armando también de esta casa, el de Autonomía Universitaria y Exilio Académico, ¿no? O sea, poner en el centro el tema de la autonomía y cómo poco a poco también pues esta figura va cobrando relevancia y va dando cierta libertad a los estudiantes catedráticos, ¿no? Entonces, esto con respecto al texto de Gerardo Hernández Martínez. Sigue el capítulo La circulación de la lógica mexicana de Antonio Rubio en el ámbito novohispano de Alan Omar Ávila, perdón. Y bueno, vuelve a quedar claro que el libro poco a poco se va consolidando como parte central del proceso de enseñanza y como poco a poco también van cambiando las nociones y funciones de los catedráticos, ¿no? Sin embargo, lo que a mí me llamó particularmente la atención de este capítulo es lo relativo a los esfuerzos que el propio Antonio Rubio, autor de La Lógica Mexicana, pone no solo en imprimir, sino sobre todo en distribuir su obra. Lo caro que resultaba imprimir un texto y lo complicado que podía ser que éste circulara. Lo anterior también me hace pensar en que tenemos la noción de que los escritores podían vivir de sus obras. Sin embargo, en este caso parecía ser que esta suerte de autopromoción, distribución tan activa que tuvo Rubio, también tenía que ver con la necesidad de recuperar la inversión que el autor hizo para poder ver impresa su obra, ¿no? Entonces también, o sea, me parece que justo conforme vamos avanzando, vamos descubriendo un montón de elementos que están alrededor del libro académico y de la idea que hemos ido construyendo de él y que ahora damos por ello, ¿no? Por ejemplo, la impresión, la distribución, ¿no? Luego, de la censura al dictamen académico a finales del antiguo régimen,
Yolanda Glasgow-Hill vuelve a poner sobre la mesa el que considera es el aporte fundamental del trabajo que hoy presentamos. Ella dice que, y cito, apenas contamos con una historiografía dedicada al tema del libro académico en la época moderna y es prácticamente nula la bibliografía destinada a los dictámenes académicos del mismo periodo histórico. En su texto, la autora se centra en estos últimos, el tema de los dictámenes, tomando como eje rector de su trabajo el caso de, vuelvo a citar, 7 dictámenes del libro de filosofía del padre Juan Facundo Sidro Villarroy, presentados en el claustro de catedráticos el 15 de mayo de 1781. A reserva del extraordinario análisis que la autora hace de los referidos dictámenes, a mí me gustaría destacar uno de los temas que se plantean en este. En primer lugar, la manera en que se fueron consolidando las nociones que dan validez a los trabajos académicos y que podríamos decir que muchas de ellas se consolidaron y que siguen vigentes hasta nuestros días, hasta un tema que ha suscitado mucha polémica en los últimos tiempos, el plagio, ¿no? Que en este caso es entendido, y cito, siendo plagiario aquel que vende por propio lo que hay en otros. Y esto, aunque mude algún tanto las palabras como nuestro autor afirma, no hay medio para poderle eximir de este injurioso epíteto. Y pienso que podríamos escucharlo el día de hoy y lo entenderíamos de la misma manera, ¿no? Entonces también como de pronto pensar, digo, los autores eso estudian, pero por lo menos para mí fue como bien estimulante de pronto ir viendo, ¿no? O sea, todo este cambio, todo este proceso y cómo se fue conformando y cómo llegamos hasta el día de hoy con estas nociones que al menos yo no me había cuestionado, ¿no? Cierra esta primera parte un capítulo dedicado a la lectura. Ángel Guarau, no sé si lo dije bien, Ruaga Prieto titula su trabajo ¿Qué leían en sus casas los universitarios de la Salamanca clásica? La lectura no profesional en las élites intelectuales de la Edad Moderna, siglos XVII y XVIII. Y bueno, como su nombre lo indica, aborda el estudio de un sector muy específico de la población, ¿no? Aquellos que pertenecían a las élites intelectuales y que de entrada podían costearse algunos libros para sus propias bibliotecas. Recordemos, ¿no? O sea, que los libros eran de muy difícil acceso, eran caros, entonces el que alguien tuviera un libro pues suponía cierta posición económica, ¿no? El autor llega a la conclusión de que la mayoría de las bibliotecas estaban conformadas por libros cuya temática tenía todo que ver con la profesión de quienes las poseían, ¿no? Pero también es significativo que independientemente de la profesión, parecía haber una predilección generalizada por los clásicos. En cuestión de literatura leían poesía, por ejemplo, y bueno, están presentes también los libros de historia, ¿no? Es también significativo. Sin dejar de lado aquellos de corte religioso, no, pero no necesariamente la Biblia, ¿no? Porque como él menciona, ¿no? El estar publicada solo en latín y desaconsejarse vivamente, amenaza inquisitorial por medio, su lectura entre el vulgo hizo que su presencia fuera escasa en las bibliotecas, al menos las salmantinas, ¿no? Y bueno, con esto se termina esta primera parte y luego viene esta segunda que ya está dedicada a los repositorios, ¿no? A las bibliotecas universitarias. Esta parte es más pequeña, así es que ya estoy a punto de terminar. Y bueno, son 3 los textos que integran esta parte. En ellos se aborda lo relacionado a, como lo dicen los coordinadores, cito, el espacio para la excelencia de resguardo y preservación de los libros, que como he adelantado en un principio no existieron vinculados de manera orgánica, ¿no? Necesariamente orgánica a las universidades. Más bien quienes sí poseían bibliotecas eran pues algunos particulares y conventos, por ejemplo, ¿no? De hecho, muchas de las más importantes bibliotecas universitarias tuvieron como núcleo primigenio los acervos construidos por particulares o, en el caso de las bibliotecas de las que se da cuenta en uno de los capítulos, las bibliotecas que pertenecían a los jesuitas, que al ser expulsados pasaron a ser parte de algunas universidades del mundo hispano. Así, el hilo conductor de los 3 últimos capítulos que integran esta segunda parte tiene que ver con las vicisitudes de la conformación de las distintas bibliotecas universitarias, tanto europeas como la perteneciente a la Real Universidad de México. Abre esta parte el capítulo de Armando Pavón Romero, Advenimiento de las Bibliotecas Universitarias, la Universidad de Valencia, 1775-1797. En él, el autor da cuenta de lo complicado y largo que fue el proceso de constitución de esta biblioteca, ¿no? Su trabajo es muy detallado, dado que no solo nos habla de la conformación de la biblioteca de Marras, sino que inserta en este proceso todo el contexto en el que se sucedían una serie de transformaciones en el ámbito universitario,
como la creciente importancia de los libros impresos, así como la influencia de las corrientes ilustradas que empezaron a incidir en las corporaciones universitarias. Todo esto hizo posible, primero, el que se tuviera la convicción de consolidar la biblioteca universitaria, y después el autor nos cuenta lo complicado que esto fue. En el caso específico de la Biblioteca de la Universidad de Valencia, esta se consolidó con la donación que hizo Francisco Pérez Valle, hombre generoso, preocupado porque los estudiantes, y él mismo lo decía, o así se ven los documentos, ¿no? Sobre todo los pobres, tuvieran acceso, los estudiantes de medicina, por ejemplo, tuvieran acceso a los libros para poder estudiar. Sin embargo, aunque se podría pensar que lo más complicado era la formación del acervo, esta donación se enfrentó a otros problemas, como la carencia de instalaciones adecuadas para su resguardo, hasta la dificultad, por ejemplo, para conseguir a quienes se harían cargo de este espacio, los bibliotecarios, qué características debían tener, cuánto se les debía pagar, quién los iba a seleccionar, ¿no? Y bueno, los dos capítulos que cierran este apartado, y bueno, termina con una nota ahí un poco que dice, leanlo, que parece ser desesperanzadora, pero al final no, porque la biblioteca se incendió, pero no todo estuvo perdido al final. Entonces, por favor, que no funda la desesperanza. Luego, los dos capítulos que cierran este apartado y el libro se complementan muy bien. El primero, de Magdalena Urrueta López, relativo a libros e inventario de la Real Universidad de México, y el de bibliotecas universitarias en el mundo hispano del siglo XVIII, el caso de la Real Universidad de México y sus primeros años, de Manuel Suárez Rivera. En el primero se aborda lo relativo a los materiales que constituían lo que se puede inferir en la incipiente biblioteca de la Real Universidad de México, es decir, los libros que apunta la autora no eran muy numerosos, pero también hace como un recuento de los objetos y materiales que se poseían en este recinto, ¿no? Destaca, por ejemplo, el retrato de Carlos Bermúdez de Castro, que fue el principal benefactor reconocido de este acervo. De este personaje dará cuenta con más detalle el texto de Suárez Rivera, quien hace una exposición de la manera en que se conformaron distintas bibliotecas universitarias europeas, como la de Salamanca, la de Granada, Zaragoza. Menciona brevemente el caso de la de Valencia, abordado ampliamente por Paul Romero, así como el caso de la Real Universidad de México. El autor apunta las dificultades que he mencionado, pero también cómo la expulsión de los jesuitas fue fundamental para la constitución de muchos de los acervos universitarios. Sin embargo, ello no ocurrió o de manera tan contundente en el caso, por ejemplo, de la Biblioteca de Valencia o la de México, ¿no? Y bueno, el autor termina haciendo énfasis en algo que me gustaría reiterar, a riesgo de ser muy competitiva, pero que me parece fundamental en tanto considero que se trata justamente de esta gran contribución, o una de las grandes contribuciones de este trabajo, que tiene que ver con que se problematiza la historia del libro académico y el evidenciar que su trayectoria fue mucho más accidentada de lo que generalmente pensamos, que lo mismo ocurrió también con las bibliotecas, que hoy son parte consustancial de las universidades, no lo problematizamos, pensamos que siempre fue así, pero sus núcleos originarios se formaron con muchos empeños, con muchas discusiones, con muchos esfuerzos, y pues creo que es importante tenerlo en consideración. Entonces, pues yo solo concluyo agradeciendo ahora por este trabajo que para mí ha sido muy diferente y les recomiendo. La verdad es que ha sido una magnífica exposición. Tengo que decir que la editorial Bonilla Artigas, gracias a la publicidad que dio al libro, la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia nos manifestó que estaba muy interesada en el libro, que le hiciéramos llegar ejemplares del libro, ¿no? Por los temas que abarcaba de biblioteca y del libro académico. Eso, Armando, me consta. Bueno, y ahora pues los dos somos coordinadores, nos ha encantado coordinar este trabajo de buenísimos autores y bueno, hemos acordado que Armando pues haga una presentación, ya la ha hecho Tania, pero Armando pues va a hablar un poquito más, ¿no?, sobre el tema del libro. Vale, pues muchas gracias, Yolanda. También, como Tania, quiero agradecer a la librería Bonilla por acogernos esta tarde, a la editorial Bonilla Artigas por publicar el libro. No solo lo publicaron, sino que nos permitió crear una colección dentro de su acervo editorial, Estudios sobre la Universidad. Y quisiera decir que este libro
pues ya viene de lejos. Hace unos años se lo presenté a Juan Luis Bonilla y cuando él y la editorial lo revisaron, me dijeron: esto que nos estás presentando en realidad son 3 libros, no es uno solo. Y claro, a la hora de pensar en 3 libros y no en uno solo, pues faltaban capítulos, tuvimos que contactar y buscar a otros autores para que se fueran completando y que cada libro tuviera una cierta unidad. Por eso ya viene de largo este trabajo. Sin embargo, durante la epidemia fue que le dimos ya la forma final. O sea, estábamos ahí confinados y teníamos mucho tiempo para trabajar, y entonces fue que pudimos sacar adelante el libro, porque ya se nos estaba haciendo larga la publicación, la división en 3 volúmenes. Entonces, pues fue muy buen tiempo en el confinamiento para producir estos libros. Y el libro para mí ha sido muy importante, por eso le comentaba a Yolanda que me gustaría hablar en lugar de pensar en un segundo presentador. Dije, mira, a mí me gustaría hablar porque para mí ha sido muy interesante todo el proceso intelectual de imaginar y crear el libro. Porque cuando nosotros hacemos historia de las universidades, muy fácilmente tendemos a decir, bueno, pues una universidad es como la conocemos. Y la universidad tiene 800 o más años de historia, y en buena medida los conceptos que manejamos en las universidades medievales son los mismos que manejamos hoy en día. Entonces es muy fácil establecer paralelismo, ¿no? La palabra universidad se usaba ya en el año 1215, la palabra rector, los grados académicos, bachiller, licenciado, maestro, doctor, han estado durante 800 años. Bueno, a lo mejor las facultades han cambiado un poquito porque eran 5 facultades en aquella época, pero la facultad de filosofía permanece, la facultad de derecho permanece, la facultad de medicina permanece. Entonces, cuando vemos en un periodo de 800 años hasta el mismo vocabulario, pues tendemos a decir, oye, pues qué dificultad tiene. Había rectores, había catedráticos, había alumnos, estudiantes. Pero claro, lo que tenemos que aclarar es que todos los conceptos, prácticamente todos los conceptos, designan realidades diferentes. Ser un bachiller hace 500 años no es lo mismo que ser un bachiller hoy en día, ser un licenciado, un maestro. El mismo concepto de rector, ¿no? Aunque hoy decimos, pues es la cabeza de la universidad, en las universidades del ámbito hispánico, en buena medida, los rectores eran estudiantes, por ejemplo, ¿no? No eran pues doctores con un gran prestigio, con un gran poder, ¿no? Eran los estudiantes que elegían a un representante suyo y ese era el rector. El calendario académico también, los horarios, o sea que uno se enfrenta a realidades muy diferentes. Entonces, uno de los principales problemas que encontramos es, pues, parece natural que cualquier profesor universitario escriba libros, ¿no? O sea, que publique libros, y que como hoy en día se sometan los libros a evaluación por expertos y los expertos digan si se publica o no se publica. Bueno, pues nada de eso ocurría hasta hace 200 años. O sea, que en la época de Kant, a finales del siglo XVIII, que es de lo que trata el artículo de Yolanda, empiezan a aparecer los dictámenes académicos. Antes no se hacían dictámenes académicos. Había otro tipo de censuras, pero no se hacían los dictámenes académicos. Y durante toda la Edad Media y la época moderna, es decir, hasta el siglo XVIII, escribir libros no era una de las obligaciones de los profesores universitarios. Recuerdo que cuando estábamos terminando de coordinar el libro, platiqué con una profesora de bachillerato y le comenté esto y me dice, o me dijo en ese momento, oye, y hoy en día es obligatorio, después de toda la carga de trabajo que tenemos dando clases, es obligatorio que escribamos libros. Entonces, claro, me puse a ver la legislación universitaria y tampoco hoy en día es obligatorio que los profesores universitarios escribamos libros. Entonces,
bueno, pues es una gran sorpresa, ¿no? O sea, que no es tan común ni es obligatorio que los profesores escribamos libros. Entonces, más bien, hay que preguntarnos por qué a pesar de eso escribimos libros, por qué se escribieron libros. Y las universidades medievales y de la época moderna también tienen mala fama. O sea, que siempre se ha dicho, son universidades que nacieron, que no cambiaron sus métodos de enseñanza, que los libros que usaron en el siglo XIII son prácticamente los que usan en el siglo XVIII. Y en buena medida los humanistas y luego los liberales han tenido mucho que ver con esa caracterización de las universidades como instituciones que poco se renovaban. Y sin embargo, algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando trabajábamos este libro es que, pues, más bien hubo muchas dificultades, ¿no? Para acceder a los libros, o sea, que no era fácil. Cuando uno piensa en la contracción que supuso la Edad Media, pues, oigan, o sea, el mundo romano alcanzó unos niveles de desarrollo increíbles, ¿no? Tenían libros, producían libros, tenían bibliotecas, bueno, todo eso se acabó en la Edad Media, y entonces tener al alcance un libro, pues era algo extraordinario. Entonces, ¿cómo se podía acceder a un libro? Pues nada, memorizándolo. O sea, que por eso es que la memoria es tan importante en las universidades medievales y en las universidades modernas. Bueno, sobre todo en las medievales, porque no había libros físicos. O sea, así como ahora estamos viendo todo esto excedía la biblioteca de la Universidad de Salamanca, por ejemplo, en el siglo XIII o el siglo XIV. Yo creo que excedía también lo que era la biblioteca de la Universidad de París. Es más, tener bibliotecas pues no era importante en aquellas universidades, no había prácticamente bibliotecas. Las bibliotecas universitarias nacen hasta el siglo XVIII y en buena medida por la expulsión en el mundo católico, por la expulsión de los jesuitas, que cuando se expulsan los jesuitas, las universidades se agarran las bibliotecas jesuitas y con eso se conforman las bibliotecas universitarias. Entonces, estos elementos que pues para mí son tan sorprendentes, ¿no? Que no es obligatorio escribir libros. Es más, no era obligatorio escribir en las universidades. ¿Por qué? Porque las universidades despreciaban el trabajo manual. Por eso cuando Tania dice los estudiantes pobres, los de medicina, porque es que medicina tampoco era una facultad tan prestigiada, porque se pensaba que a lo mejor el médico tenía que tocar en algún momento al paciente. No se hacía, pero bueno, es un médico, en algún momento igual lo toca, y eso era poco prestigiado en la Edad Media, ¿no? Los hombres libres no trabajaban con las manos, no usaban las manos para trabajar. Entonces, claro, escribir es un acto manual, entonces tampoco se escribía en las universidades. Entonces eso, ¿cuándo se empieza a escribir? ¿Cuándo empiezan a escribir los profesores? Pues no es algo que pudiéramos suponer tan fácil y que había que investigar, ¿no? Que iban saliendo por ahí. Por ejemplo, algo que tanta mala fama tiene el dictado, ¿no? O sea, hoy en día decimos, ay, el dictado es un método tradicional, antiguo, horrible, y se suponía que el dictado era un método educativo medieval. Pues no, resulta que no, que en la Edad Media nadie escribía, o sea, que no había, porque no había papel, o sea, que tampoco era fácil escribir si no había papel. Entonces el dictado aparece como una novedad pedagógica en el siglo XVI, cuando el papel, la producción de papel se masifica. Entonces eso es padrísimo, ¿no? Decir, pues mira, o sea, que es un método que en su momento fue revolucionario, fue innovador, o sea, era un método pedagógico muy bueno. Sí, a lo mejor 500 años después, pues ya, y teniendo toda la capacidad para escribir, para guardar nuestros pensamientos, pues sí, a lo mejor hoy en día dictar y usar la memoria tiene menos sentido. Y efectivamente, hoy nuestras memorias son de juguete si las comparamos con la memoria que tenían los universitarios medievales o de la época colonial y moderna. Pues toda esa sorpresa fue la que nos llevó a Yolanda, a mí y a los autores a escribir y a trabajar este libro. Entonces, yo digo, cuando ustedes lean, sería padrísimo que leyeran el libro, se encontrarán con esa sorpresa. A la hora de estructurarlo, pues a lo mejor ya está estructurado
pues eso de una manera más académica, porque pues tenía que pasar los procedimientos académicos, los dictámenes académicos, pero sí, como dice Tania, ahí están las 2 o 3 partes del libro, ¿no? La idea era, pues, cómo se producían los libros académicos, cómo circulaban los libros académicos y finalmente cómo llegaban a las bibliotecas y se guardaban los libros académicos. O sea que esa es como un poquito la idea de la estructura del libro, por eso tenemos esas partes. Y pues nada, creo que ha sido una experiencia muy bonita la de investigar, escribir y publicar el libro. Contamos con muy buenos colaboradores. Me gustaría un poquito comentarlos, ¿no? Pues trabajamos con Clara Ramírez, Yolanda Blasco, Alan Omar Ávila, Magdalena Urueta, que está aquí presente también, como Clara Ramírez hoy también aquí nos está acompañando, con Manuel Suárez Rivera, Ángel Beruaga de la Universidad de Salamanca y Gerardo Martínez Hernández, que ahora es el director del proyecto, donde estamos publicando y haciendo esta presentación del libro, además del apoyo de la librería editorial Bonilla Artigas. Pues cada quien escribió un capítulo sobre el tema. Era importante, ¿no? Pensar primero cómo se enseñaba, cuáles eran los planes de estudio de la universidad y entonces qué libros se necesitaban. Para eso tenemos una parte. Luego, esa otra parte del dictamen, porque el tema del dictamen ha sido, como decía Tania, muy poco trabajado. Sí se conoce mucho sobre censura. O sea, sobre censura de libros hay muchísima producción, pero básicamente es censura en la época moderna, censura eclesiástica o censura inquisitorial, y luego censura estatal o censura real. Sobre eso hay muchísimo. Pero entonces lo que se veía en esa época era que estuviera dentro de la ortodoxia religiosa y que no atentara contra el rey, ¿no? El libro. Pero ver la calidad académica de un libro que lo hacía viable, es algo que va a aparecer muy tardíamente. Igual, ¿no? Las nociones de autor, la noción de plagio que ya mencionaba Tania, pues son cosas que van apareciendo. El capitulito de Yolanda es muy padre, muy interesante, porque ahí se ve como todavía no está bien cimentado el concepto del dictamen académico. O sea, que todavía hay quien dice, bueno, pues así se ha hecho siempre. Los autores agarran pedazos de un libro y los publican, y los juntan y los publican. Y hay otro que dice, no, hacer eso es plagio. Y ese señor es un plagiario, ¿no? Porque está vendiendo como suyo algo que no es de él. Entonces ahí ya vemos cómo está el asunto. Y luego sobre la circulación, el capítulo de Alan es padrísimo, ¿no? El profesor que no solo escribe el libro, que lo imprime, sino que luego está atento. ¿Cuánto se ha vendido? Oiga, mándenme 100 ejemplares más porque sí se están vendiendo y quiero seguirlos vendiendo. O sea, que eso es, ese capítulito es muy, muy, muy padre porque vemos ahí a un profesor publicado, ¿no? Por las ventas de su libro. Y luego la idea, o la última parte, que es la de las bibliotecas, ¿no? Ahí decir, bueno, pues las bibliotecas universitarias también son muy, muy tardías, ¿no? Había libros, desde siempre había algunos poquitos libros en las universidades, pero no se guardaban en bibliotecas, se guardaban en el archivo. O sea que el archivo de la universidad es más antiguo que la biblioteca. Y entonces cuando hay algunas donaciones en el pasado, ¿no? En el siglo XVI, por ejemplo, hay algunas donaciones de libros, en la universidad se acuerda que se guarden en el archivo. O sea que es tardío la idea de crear un local, un espacio para guardar los libros. Bueno, pues de eso trata nuestro libro y espero que les guste cuando lo vean. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovechando que están aquí los coordinadores y en el campo también, si alguna persona del público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta, hay micrófono.
¿Podrías desarrollar un poco más de por qué los autores antiguos escribían libros y por qué los modernos también lo hacen? Esa parte la planteaste, pero creo que no la desarrollaste. Pues sí, pues yo creo que ahí es como decían los griegos, ¿no? Por amor al conocimiento, por amor a la sabiduría. Es decir, no estaban obligados y sin embargo escriben pues porque tenían intereses o preocupaciones intelectuales, ¿no? Sor Juana tiene un poemita en el que dice, si Aristóteles se hubiera metido a la cocina, más física habría aprendido y más cosas habría descubierto. Pienso que es aplicable aquí, ¿no? Si hubiera sido obligatorio escribir libros desde los orígenes de las universidades, pues más producción bibliográfica hubiéramos tenido, más conocimientos hubiéramos tenido, ¿verdad? En cambio, sí quedan los libros de la gente que tenía mucho interés en escribir, en publicar. Los profesores universitarios más bien tenían la obligación de hacer exposiciones orales, a veces cada semana o una vez al mes. Lamentablemente, pues todo esto eran desarrollos orales, o sea que todo eso ha quedado o se ha perdido, o sea que conservamos muy poquito. Clara tiene algunos trabajos donde lo que queda es eso, ¿no? Que el profesor exponía, pero ya estoy hablando del siglo XVI, cuando el profesor expone y los alumnos ya tienen cuaderno de apuntes, van tomando los apuntes del profesor y eso es lo que va a dar lugar al libro del profesor. Y el profesor a veces nunca escribe y se conoce su obra por los alumnos. O sea, sabemos que los profesores estaban preocupados por los problemas de su tiempo y los desarrollaban y los trataban de resolver, pero de manera oral más que de manera escrita. ¿Algún otro comentario, consulta? Bueno, me pareció interesante eso que decías de dictar un libro, ¿no? De la separación entre la persona que está pensando en el libro y el acto manual de escribirlo. Y hace poco estaba leyendo un texto sobre Francisco Hernández, el médico de Felipe II que vino a España, y él dice que había dictado su libro en, no recuerdo dónde, cuando regresa a España en una sala. Y yo incluso pensé, bueno, claro, esto quiere decir que, por ejemplo, para los que se interesan en si el libro es autógrafo, pues quiere decir que el libro no era autógrafo, ¿no? O sea, él no lo escribía de su puño y letra, sino que tenía un colaborador, él escribió sus libros en latín, pues que tenía que estar también muy, digamos, en concordancia con él, porque era el que estaba escribiendo el libro, ¿no? Y el otro estaba papeles y un poco sintetizando el tema del libro. Interesante eso. Sí, sí, o sea que digo, sí es, digo, lo de Hernández ya es en la época del dictado, o sea que él sí ya trabaja cuando en la universidad ya los profesores están dictando sus clases o sus lecciones, entonces, pues es esto que tú dices, no se necesita de alguien. Clara lo que planteaba es que algo muy bonito, porque nosotros sabemos que en la Edad Media los libros se multiplican por medio de copistas, o sea que son a veces frailes o amanuenses, ¿no? Que escriben y van copiando un libro y hay quien dice, pues eso constituye ediciones medievales, porque a veces hay gente que se va especializando en una partecita del libro, otro en otra, y así se arma todo el libro. Pero lo que Clara proponía o comenta es, un profesor cuando dicta y tiene 40 o 50 alumnos, tiene 40 o 50 copistas. Entonces ahí se están escribiendo 40 o 50 libros. Y que estos chicos vienen de distintas partes de España o de Europa, y cuando se van, se llevan sus 40 o 50 libros a distintas regiones. O sea que ahí es también una forma de difundir el pensamiento y el libro del profesor, el libro que el profesor no escribe, ¿verdad? Sí. Ya que estamos en eso, lo que yo veía también es que los propios alumnos vendían las copias, ¿no? Al salir en la calle Libreros, que es la calle de la salida de la Universidad de Salamanca, ponían
tenían los cordones y los libros de cordón eran los pliegos doblados y entonces se ofrecían para los alumnos que no estaban matriculados, que no podían asistir o que no querían, se ofrecían los resúmenes de cada, o sea, no los resúmenes, los textos dictados por cada profesor. Y se vendían, ¿no? Y esa era una de las reticencias para que la universidad decía que no se dicten, que no dicten, pero eran los estudiantes y los profesores los que querían dictar. Y también quería comentar una cosa después, como ahora pues he dejado como el estudio de los libros de la universidad y me he ido más hacia el estudio de los escritos de mujeres, como lo que decía un poco también Aurora, ¿no? Que cuando una mujer dicta su obra, que muchas también lo dictaban, aunque algunas no tenían esa posibilidad, lo escribían ellas sí de puño y letra, pero la historiografía cuestiona y dice es que seguramente lo escribió el secretario que estaba dictando, ¿no? Pero cuando es un gran pensador el que lo dicta, Kant, por ejemplo, tampoco escribió de puño y letra, pero a nadie se le ocurriría decir que el autor es la secretaria de Kant. Y entonces eso me ha parecido impactante también. Pues gracias por recordarnos. Yo solamente quiero decir que una de las grandes obras con la que nace la lingüística, el curso de lingüística general atribuido a Ferdinand de Saussure, tuvo lugar gracias a sus alumnos que guardaron los apuntes, ¿no? Y gracias a eso se conserva el pensamiento de Saussure, que es tan importante en la episteme. Y yo cuando estudié en Salamanca, todavía el dictado es la base de los exámenes, de muchos exámenes en la universidad. Gracias. ¿Algún otro comentario o consulta? Bueno, yo también vi que en la Edad Media, pues en Bolonia que asistían alumnos, la peregrinación, ¿no? Después es verdad, como dice Armando, que cuando vuelven a sus países de origen, pues llevan consigo pues todo lo que han aprendido y también sus apuntes, ¿no? Y que son un vehículo de transmisión del conocimiento, ¿no? Con lo cual eso también logra unificar esa forma de hacer el derecho, ¿no? De elaborar el derecho con esos apuntes o esos libros escasos, ¿no? Pues nada, agradecer a la librería Bonilla, ¿no? También, para terminar, también me gustaría, pues sí, mencionar, porque claro, el libro es un objeto físico, ¿verdad? O sea, que entonces me gustaría mencionar a los compañeros que participaron. Digo, ya mencioné a Juan Luis Bonilla, pero también me gustaría agradecer a André Ursúa, a Lorena Murillo y a Manuel Lillanes por el trabajo que han dedicado a la presentación y difusión de, bueno, a la publicación, a la elaboración y a la difusión de este libro. El libro es una preciosidad y está muy bien editado. Muchísimas gracias. Los felicito a los autores. A todos. Gracias. Hablando de Bonilla Activa Editores y de Librería Bonilla, entonces damos por concluida esta presentación del libro académico de época colonial y moderna. Agradecemos a Armando Pavón, a Yolanda Blasco y a Tario Campo por la participación en la presentación del libro. También aquí al público presente y bueno, hay ejemplares del texto acá en el mostrador por si a alguno le interesa.